Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Iniciamos la mesa redonda sobre el Parkinson. Se estima que el Parkinson afecta a casi el 1% de las personas mayores de 60 años y al 4% de las personas mayores de 80 años. No obstante, más allá de las estadísticas, queremos profundizar en el tema junto al médico internista Manuel Rojas Oriamuno, los psicólogos del CEDI, Rafael Ramos y Rodrigo Romo, y también contaremos en minutos con la entrevista telefónica de la nutricionista de la doctora Ligia Chávez. Muy buenos días a todos, bienvenidos a De Mañana con Monumental el día de hoy. Muy buenos días, como siempre es un placer estar en estas mesas redondas y particularmente el tema me gusta muchísimo porque yo creo que una de las cosas que vamos a aclarar entre todos, pero fundamentalmente escuchando la posición médica del doctor Rojas, es que existe a veces una serie de malcomprensiones respecto al Parkinson. Por lo menos en nuestra área es frecuente pensar que la gente que tiene Parkinson dice, uy, entonces va a terminar como mi abuelita que tiene Alzheimer, y suele confundirse como una enfermedad demencial, que no necesariamente, ¿verdad? Entonces creo que es importante, vamos a hablar del factor depresivo que implica la parte psicomotora y los cambios que se tienen a nivel de autonomía funcional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo creo que el tema del día de hoy, además de ser muy informativo... Rodrigo, ahí el botón, nada Perdón, más. Muchísimas ya. gracias. Además de ser un tema muy informativo, yo creo que tendremos la oportunidad también de hablar cuáles son los cambios que surgen a nivel familiar, cómo se puede llegar a ver afectada la dinámica de la familia en un momento dado, y también algunos tips o recomendaciones para fortalecer ese vínculo ante una situación como esta. Perfecto, muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, un placer estar nuevamente acá y compartiendo con estos distinguidos profesionales, hablando de temas de actualidad y entre ellos la enfermedad de Parkinson. Precisamente me gustaría, ya ustedes nos dieron una introducción sobre el tema y podemos empezar desde el punto de vista médico, un poco, doctor, para describir qué es el Parkinson, para todas aquellas personas que no saben sobre esta enfermedad. Hace 8 días hablábamos un poquito de los temblores y del diagnóstico diferencial de temblores, y una de las causas de temblores es la enfermedad de Parkinson. Pero no necesariamente el Parkinson tiene que temblar, por decirlo así, ¿verdad? Es parte de las características de enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿y qué es enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad en la cual lo que ocurre es una alteración a nivel cerebral, específicamente en algunas zonas, entre ellos una sustancia que se llama nigra y demás, que lo que producen son una serie de neurotransmisores. Recordemos que hemos dicho en otros programas que los neurotransmisores son sustancias químicas que son encargadas de convertir estímulos químicos en estímulos eléctricos para que sean interpretados por el cerebro, y a su vez esto dé toda la connotación desde el punto de vista mental y cognitivo. Pero estos transmisores, hay diversos tipos, pero específicamente la dopamina es la que se viene abajo en la enfermedad de Parkinson. Y cuando empieza a bajar estos neurotransmisores, resulta que están íntimamente relacionados con el movimiento, entre otras cosas. De ahí que empiezan a aparecer una serie de síntomas que son los que caracterizan a la enfermedad de Parkinson. Otra cosa que también es importante, antes de hablar de las características, es pensar que la enfermedad de Parkinson usualmente aparece en edades avanzadas, usualmente 60 o más años. Sin embargo, puede haber enfermedad de Parkinson a edades más tempranas. No sé si recuerdan el actor de Regreso al Futuro, Michael J. Fox. Sí. Bueno, él empezó antitos de los 40 años con enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y también existen síndromes parkinsonianos, que no es propiamente todo el esquema de una enfermedad de Parkinson, sino que pueden ser generados por otro tipo de circunstancias. En la enfermedad de Parkinson se habla, en algunos pacientes, se habla también de una carga genética. Hay pacientes en los cuales hay familias con enfermedad de Parkinson y de aparición temprana con enfermedad de Parkinson, pero lo más frecuente es a edades más avanzadas, y conforme avanza la edad hay más riesgo eventual de desarrollar la enfermedad. Una cosa interesante es también, no todo, y como dijimos hace 8 días, no todo lo que tiembla o no todos los movimientos anormales en un adulto mayor son necesariamente temblor de Parkinson o temblor parkinsoniano. Si dijimos que
Dentro de las características que tenemos en enfermedad de Parkinson es la disminución de este neurotransmisor que está íntimamente relacionado con el movimiento. Entonces empiezan a aparecer una serie de características que son las que lo identifican. Y de hecho, el diagnóstico fundamental de enfermedad de Parkinson es desde el punto de vista clínico. Es decir, no es un examen de laboratorio, no es un examen de imágenes que lo va a hacer, aunque ahí existen exámenes de los cuales vamos a hablar, pero en realidad es clínico. Ok, número 1, temblor. ¿Cómo es el temblor de la enfermedad de Parkinson? Es un temblor de reposo. Es diferente a otro tipo de temblores. Hablábamos hace 8 días del temblor a la intención y el temblor de posturas. Bueno, el temblor de reposo es cuando el músculo está relajado y en ese momento empieza a aparecer el temblor. Y este temblor, usualmente en manos inicialmente, es lo que se llama el temblor en cuentamonedas. La persona empieza a mover usualmente el dedo pulgar y el índice, y empieza como si estuviera contando billetes o monedas. Este temblorcito en reposo se puede exacerbar en algunas circunstancias como el miedo, la ansiedad, la angustia e inclusive algunos medicamentos que le son administrados al paciente para otra enfermedad de fondo pueden agravar el temblor. Por ejemplo, los estimulantes, por ejemplo, cuando un paciente se pone a nebulizar porque tiene asma, pero también tiene enfermedad de Parkinson, esto le puede agravar el temblor. Entonces, es un temblor de reposo. ¿Por qué es un temblor de reposo? Bueno, porque cuando la persona que tiene el temblor sin mover la mano, cuando hace la intención de agarrar algo, en el trayecto, cuando estira la mano, en ese trayecto, en esa intención, el temblor desaparece. Vean qué interesante, esto es parte de las características. En la mayor parte de los temblores, exceptuando en las convulsiones y en las mioclonías, que son otro tipo de temblores, usualmente no se presentan en la noche. Disminuyen dramáticamente durante la noche. Disminuyen. La otra cosa del temblor es que el temblor también, o de la enfermedad parkinsoniana, es que va generando alteraciones en la flexibilidad o en la facilidad del movimiento. Si yo quiero peinarme, pues simplemente levanto la mano y casi que en forma inconsciente tiro la mano hacia atrás de la nuca. En cambio, en el paciente parkinsoniano empieza a aparecer una rigidez, que eso es lo que hace que se dé lo que en medicina se llama el movimiento en rueda dentada. Es como si tuviera un engranaje. Entonces va haciéndolo por partes, basta. Logra hacer el movimiento, pero no con la flexibilidad o la rapidez que normalmente se da, sino que es un movimiento como de engranaje, de rueda dentada. Si la enfermedad persiste, empiezan a aparecer otro tipo de alteraciones. Hay un fenómeno interesantísimo que se llama imantación. La imantación es como si tuviera los pies pegados al piso y no los logra levantar. Cuando una persona quiere hacer el movimiento para iniciar la marcha, es un esfuerzo tremendo que tiene que hacer como para iniciar el primer paso, y ya después de que lo empieza a hacer, pues ahí sigue. Este movimiento, usualmente durante la marcha y conforme avanza la enfermedad, empieza a generar lo que se llama marcha de trencito, porque ya la persona no levanta bien las piernas, sino que las hace arrastradas. Entonces va con marcha de trencito. Si la enfermedad no se corrige, no se compensa con medicamentos, de los cuales también vamos a hablar más adelante, empieza también a agarrar algunas posturas. Usualmente va tirado hacia adelante. El eje del tronco se empieza a tirar hacia adelante. Empiezan a desaparecer algunas cosas que son espontáneas y de las cuales nosotros a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, existe un movimiento normal de las manos hacia adelante y hacia atrás, que son los que usualmente dan la cadencia y el equilibrio al caminar. Este movimiento se pierde, entonces empiezan a hacer movimientos robotizados. Y este movimiento robotizado, como nos está haciendo perder los puntos de equilibrio, los predispone a caídas. La otra cosa importante también que aparece es el pestañeo. Empieza a desaparecer el pestañeo y empieza a aparecer lo que se llama la facies o la cara inexpresiva. Alguna gente le llama cara de póker o cara seria, poco expresiva. Eso es muy típico del paciente parkinsoniano y que también se puede confundir erróneamente con que tiene una depresión. Es parte de su enfermedad. Entonces, como vemos, el movimiento es lo que principalmente está involucrado en el paciente con enfermedad de Parkinson. Pero existe también el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Y se ha descrito síndromes demenciales con enfermedad de Parkinson. ¿Todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson evolucionan hacia demencia? No. ¿Todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen déficit cognitivo? No.
pero hay que tomarlo en cuenta dentro del contexto de manejo de este tipo de pacientes. Y consecuentemente, estas repercusiones en el movimiento de traslación y demás, pues repercuten también en la parte nutricional y lógicamente en la interrelación con la familia. Precisamente después de esta explicación que nos da el doctor Manuel Rojas Oriamuno, queremos ya pasar un poco a la parte, ¿verdad? Esto es a grandes rasgos porque la enfermedad es bastante compleja. A los rasgos ya del tema psicológico, ¿verdad? Los cuadros depresivos que pueda presentar la persona al ver que ya pues está perdiendo algunas de sus capacidades que ha tenido durante toda la vida y llega un punto, ¿verdad?, en donde ya empieza a cambiar toda la parte motora. No sé, Rafa, Rodrigo, ¿quién Bueno, quiere comenzar? yo creo que una de las cosas que podemos plantear es que en términos de enfermedad degenerativa es muy normal que podamos incluso tal vez, Rojas, si nos da chance podemos hablar un poco de pseudocrisis cognitivas, ¿verdad? A veces vamos a decir que lo primero que va a haber una afectación emocional significativa en varios ejes. Bueno, cuando hay una enfermedad crónica, progresivamente la persona va a tener una afectación de su mundo laboral, su mundo social, ¿por qué no? A veces el ingreso, porque el Parkinson nos puede sorprender con una vida económicamente complicada. Hay que decir que el curso de la enfermedad no es que hoy me diagnostican Parkinson y en cuestión de 3 días ya no puedo volver a trabajar, ¿verdad? Estamos hablando que esto toma una curva de podríamos hablar de unas 20 años, ¿verdad? Un proceso de deterioro ahí importante. Aunque es variable, ¿eh? Hay pacientes que se aceleran y tienen una evolución más rápida, otros más fuerte, pero el promedio hay 15 a 20 años, pero es muy variable. Sí, como planteabas, aunque no es lo normal encontrar casos, lo normal es que, o la muestra estadística está en personas mayores a 60, 65 años, hay casos registrados, ¿verdad? Incluso en la literatura hay casos hasta de Alzheimer temprano, ¿verdad? Que en medicina siempre hay sorpresas, ¿verdad? Entonces la afectación laboral, la afectación socioeconómica, la afectación en la autonomía, eventualmente la afectación en la vida sexual, por muchísimas razones la persona se empieza a sentir mal consigo misma, algunos esquemas medicamentosos empiezan a inhibir la respuesta sexual. La persona cuando tiene una enfermedad crónica degenerativa muchas veces siente que tiene un diagnóstico terminal y se le olvida que lo que tiene es que es una enfermedad que lo va a acompañar y debería visualizarse y conceptualizarse como una condición y no como una sentencia que le vamos a decir, mire usted, en el año 5 va a tener esto, en el año 10 tiene esto, en el año 15 esto y a partir del año 20 están tiempos extras. O sea, la persona cuando visualiza la enfermedad terminal desde esta óptica empieza a generar procesos de retraimiento y la depresividad no necesariamente implica un cuadro depresivo mayor, que es este periodo donde al menos en un periodo de 15 días o mes la persona presenta un deterioro significativo de sus conductas afectivas, no come, no duerme, no se baña, llora mucho. La persona puede presentar distimias o ciclotimias. Las distimias, para explicarlo de forma muy simple, es como un síndrome de agotamiento progresivo, que la persona está ahí como con una parte motivacional baja, o ciclotímico, es decir que up and down, arriba y abajo. Sí, pues hoy podemos estar, por lo que me río en la mañana, puedo ciclar en la tarde hacia el enojo, hacia la apatía, y entonces la curva de desarrollo emocional y la integración psicológica del paciente con una enfermedad crónica o el paciente con Parkinson también depende mucho del apoyo familiar, de la etapa de la vida, y también implica muchísimo otros factores, ¿verdad? Porque si nos cursa un paciente con Parkinson y diabetes, ¿verdad? Con algunos otros problemas hormonales, si tenemos historia de otras demencias, historia de bipolaridad en la familia, historia genética, si tenemos Alzheimer y demás, de pronto las afecciones mentales pueden derivarse a su carga genética y no necesariamente al Parkinson, aunque en un porcentaje, como eso sí quiero resaltar, la persona parkinsoniana tiene una enfermedad crónica degenerativa que afecta la parte motora progresivamente, pero que no en todos los casos va a comprometer la capacidad cognitiva. Un paciente bien medicado puede ser funcional por muchos años en muchas cosas. Rodrigo. Yo creo que dijiste una palabra
clave, Rafa, que es condición. Se trata de una condición a la cual permite un mayor grado de ajustamiento. Cuando se trata de una enfermedad que nos ataca de un día a otro, va a haber un desajuste a nivel personal y familiar mucho más severo. Cuando se trata de una condición, tenemos todo un periodo de tiempo largo para ir haciendo ajustes, y yo creo que es importante también ver qué tipo de ajustes son funcionales para el individuo y para la familia. La familia muchas veces se va a encontrar con un paciente difícil, un paciente que en ocasiones requiere ayuda y en otras ocasiones rechaza la ayuda. Por lo tanto, va a tener estos cambios emocionales, la dinámica de la familia se va a ver muy alterada, y es, yo creo que muy importante siempre estar en apoyo del médico para saber en la fase que está, ¿verdad? Para poder realmente ver hasta qué punto no estamos haciendo al paciente más inútil, o realmente estamos cayendo en una sobreprotección. Yo creo que la dinámica con todo paciente es que se sienta útil, que sienta que puede hacer las cosas en forma distinta, y si tocamos el ejemplo de este actor que mencionaba el doctor Michael J. Fox, es interesante porque él siguió trabajando, siguió teniendo participaciones en muchas películas y no se notaba, era algo que se lograba trabajar, disimular, y yo creo que eso para una persona pues definitivamente es la gran posibilidad de afrontar una enfermedad con mucha dignidad y con mucha calidad de vida. Doctor, quería comentarle si dentro del cuadro de medicamentos que se le indican al paciente con Parkinson está los antidepresivos. Esto por lo que nos acaban de comentar los psicólogos, para saber un poco cómo puede trabajar en conjunto con los otros medicamentos. El asunto es que los pacientes son todo un contexto de manejo integral. O sea, hay medicamentos que tratan de elevar los niveles de neurotransmisores, medicamentos que tratan de hacer que la dopamina empiece a subir, que tratan de mejorar el temblor, que hay otros medicamentos que se usan para mejorar disminuir la rigidez y un montón de cosas. Pero evidentemente uno tiene que manejar a un paciente integralmente, y entonces cuando tenemos un cuadro de carácter depresivo asociado, pues lógicamente se ocupa la psicoterapia, se ocupa la medicación en ese sentido, y saber escoger qué medicamentos se le usan de tal manera de que no se agrave la enfermedad de fondo, porque hay cosas que pueden agravarla. El manejo, como decíamos al principio, es nutricional, es familiar, es social, es psicológico y es médico. Y una cosa interesante es también el cambio que le da al paciente a veces cuando recibe la noticia de que es un paciente parkinsoniano, porque como decía Rafa, piensa que ya se le acabó el mundo. En realidad es una persona que sigue siendo funcional, puede seguir realizando su trabajo, exceptuando ya cuando están en etapas avanzadas, que presenta ya toda la sintomatología que presentamos al principio, que evidentemente ya sí tiene alguna limitación importante en algunas cosas, no en todas, ¿verdad? Y otra cosa importante también cuando hablamos de enfermedad de Parkinson es que por la etapa de presentación usual, que es más de 60 años, entonces ya viene la comorbilidad, la aparición de otras enfermedades de fondo. Y en ese sentido también a veces uno dice, bueno, es que tiene una demencia parkinsoniana, pero un paciente con enfermedad de Parkinson perfectamente puede tener una demencia de Alzheimer sobreagregada, ¿entienden? O puede tener un trastorno hidroelectrolítico de sodio, de potasio, que no le hemos prestado atención, y eso hace que esté agravándose el cuadro de fondo. Entonces el manejo debe ser meticuloso, debe ser integral, debe ser en bloque. Hay mucha gente trabajando un paciente de y que el paciente y la familia se identifiquen con la terapia. Hay pacientes que no les gusta tomar medicamentos. Bueno, es que apenas tengo un pequeño temblorcito. Bueno, pero ese pequeño temblorcito, si no lo sigue, el paciente sigue tratamiento, el paciente va a seguir evolucionando y cada vez va a tener más y más limitación. Y perdón, y por ejemplo, a veces el paciente con una enfermedad como Parkinson reporta deseo sexual hipoactivo y piensa que es el resultado de los medicamentos, este tipo de cosas, pero recordemos, por ejemplo, que si es un paciente que tiene 60, 65 años, probablemente está entrando en una etapa en la que todavía hoy en el 2013 se considera que la sexualidad en ese rango de edad ya es baja, lo cual no debería ser así, podría ser completamente, o sea, podrían teñirse una serie de procesos que no necesariamente se derivan al Parkinson, porque una persona con 35 años que en una situación X que esté tomando algún antidepresivo podría experimentar por el antidepresivo una curva de deseo sexual hipoactivo, un poco por el antidepresivo, otro poco por la depresión, y no necesariamente es que el Parkinson pueda tener afectaciones a este nivel, por lo menos en sus primeras etapas.
Doctor, la semana pasada conversábamos un poco sobre el síndrome parkinsoniano, ¿verdad? Específicamente recuerdo el testimonio de una de nuestras oyentes que nos comentaba que ella tomaba unos medicamentos que como efecto secundario le estaba generando este tipo de cuadros y temblores. Tal vez si nos comenta un poco al respecto para que las personas también sepan un poco sobre el síndrome parkinsoniano. Es que cuando uno habla del síndrome, está hablando de una serie de características que se presentan o se pueden presentar en determinados pacientes por exposición eventualmente a algún factor agravante o desencadenante. Algunos medicamentos pueden generar temblores y, como decíamos al principio, no todo temblor necesariamente es una enfermedad de Parkinson, pero hay que valorarlos. Como decíamos también, una de las cosas fundamentales cuando uno valora a un paciente parkinsoniano, pues es la clínica, es ver las características del temblor, el tiempo de aparición del temblor, la limitación en los movimientos, ver si tiene imantación, ver si tiene rigidez, movimientos en rueda dentada, si tiene la inexpresividad, si tiene un montón de cosas que nos hagan correlacionar con el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson no existe ni un solo examen de laboratorio que diga con este examen se confirma enfermedad de Parkinson. Por eso es que seguimos insistiendo en que el diagnóstico es netamente clínico, lógicamente habiendo descartado cosas que puedan generar temblor en un paciente. Un paciente que, por ejemplo, lo estamos nebulizando mucho, estamos dando medicamentos para asma, ese paciente está temblando todo el día, pero es por inducción de agonistas que se llama, por el medicamento que está usando para el asma, pero el temblor tiene otras características. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta exámenes de radioimágenes. Solo existe uno que puede ser sugestivo para enfermedad de Parkinson, y es que es el que se llama el PET, que es una tomografía por emisión de positrones. Ese es el único que se puede utilizar, es extremadamente caro y que no desplaza a la clínica. Si el examen físico y la historia clínica es sugestiva de enfermedad de Parkinson, en realidad no necesitamos realizar un examen de estos. Quisiera saber, son las 9 de la mañana con 46 minutos, si es necesario, desde el punto de vista psicológico, que el cuidador de un paciente con Parkinson reciba acompañamiento psicológico y capacitaciones para cuidado del paciente, ¿verdad? Porque en varias ocasiones hemos conversado que la persona que está cuidando a una persona con alguna enfermedad también se ve afectada. Es que yo creo que ahí tenés un puntazo, porque, por ejemplo, si digamos una persona tiene 60 años, ¿verdad? Rojas lo ve, lo diagnostica y lo medica, y apenas vemos que tiene una curva de movimiento deteriorado leve, pero entonces esta persona puede seguir manejando perfectamente, ¿verdad? Tal vez no va a manejar a la frontera, ¿verdad? Pero puede perfectamente, puede afeitarse, puede, ¿verdad? Entonces, el cuidador tiene que tener muy claro que el proceso de cuidado va a ser progresivo dependiendo de la capacidad de deterioro del paciente. Lo primero es que cuando estamos hablando, qué sé yo, por ejemplo, de un cáncer, hay algunos cánceres cuando ya el médico dice, bueno, ya no hay nada más que hacer, los cánceres suelen avanzar más rápidamente, ¿verdad? Una demencia como el Alzheimer, dependiendo de la etapa del diagnóstico, una persona a veces tiene 70 años y se le da el diagnóstico, pero el Alzheimer ya tiene algún tiempito de estarlo acompañando, claro, y tal vez la curva de deterioro va a ser más lenta porque, bueno, la persona se le olvida comer, se le olvida defecar, pierde el entorno, el curso, el contenido del pensamiento, la orientación con la realidad y demás. Pero en Parkinson estamos hablando de una dificultad motora que no debería discapacitar al paciente por medio del cuidador, porque cuando el cuidador asume la vida del paciente, se les violenta la intimidad, ya les quieren supervisar el vestido, la higiene, la movilidad. Un paciente con Parkinson puede salir en la noche a tomarse tal vez un fresquito por los medicamentos, ¿verdad? Pero puede salir con sus amigos, puede ir al cine. Esto no es que, pobrecito, hay que meterlo en la casa y hay que cuidarlo. Y la capacitación inicial del cuidador es fundamental, porque normalmente se discapacita mucho el paciente con Parkinson y no debería ser así. Se etiqueta. Son las
Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a realizar una pausa comercial. Comentarles a todos nuestros oyentes que las preguntas y comentarios las estaremos recibiendo después de las 10 de la mañana. Estamos haciendo una mesa redonda sobre el Parkinson, una enfermedad que yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, pero este programa también va enfocado a todas aquellas personas que tienen pacientes con otro tipo de enfermedades degenerativas. 9 de la mañana con 49 minutos. Nos separamos unos instantes y ya volvemos con más. Mañana con 53 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos haciendo una mesa redonda sobre el Parkinson desde el punto de vista médico, psicológico y nutricional. En unos minutos la doctora Alicia Chávez nos estará brindando una entrevista vía telefónica. Precisamente estábamos conversando sobre los cuidadores, las personas que van a estar alrededor de este paciente con Parkinson, pero el doctor nos comentaba detrás de micrófonos que también es muy importante hablar sobre la predisposición a las caídas que tienen este tipo de pacientes. Sí, una de las cosas fundamentales que hablábamos ahora es que entre más temprano se haga el diagnóstico, más temprano se inicia todo el aborde integral de manejo de un paciente de estos. No solamente farmacológico, sino también de impacto en la familia, de repercusión en la familia, la parte social, la parte psicológica y la parte nutricional. Esto garantiza que el paciente sobrelleve su enfermedad o que evolucione más lentamente de lo que debería evolucionar. Si hablábamos de que en etapas ya más avanzadas el paciente pierde el movimiento de balanceo de los brazos normal a la hora de caminar, esto hace que el sistema de equilibrio se pierda y estos pacientes tienen una mayor predisposición a caídas. Lo mismo si hablamos de la imantación, que es la sensación de que están pegados al piso. Cuando logran hacer el esfuerzo de tirar el pie hacia adelante, se pueden ir hacia adelante, se pueden ir de bruces. Y también que el eje del tronco se tiende a tirar hacia adelante. Entonces también esto los predispone a caídas. Son cosas que tiene que prever el cuidador, ¿verdad? Si bien es cierto hay que respetar la autonomía, pero también hay que saber estar ubicados en qué etapa de evolución tiene la enfermedad. Y si ya están en etapas avanzadas en las que ya exista un déficit cognitivo, con mayor razón debe ser más estricto el control. En etapas iniciales, normalmente hay que respetar la autonomía y estimularlo y hacerle ver a la persona que lleva una vida completamente normal. Limitaciones, vea qué interesante. Estamos diciendo que el temblor del parkinsoniano es un temblor de reposo. Quiere decir que durante la actividad, a la hora de mover los brazos, desaparece el temblor. Si un paciente parkinsoniano perfectamente puede peinarse en etapas iniciales, ¿por qué no? Se está haciendo un movimiento y durante ese movimiento la coordinación se da y puede peinarse en forma adecuada. Pueden las mujeres hacer ciertas cosas ahí en la cara, puede hacer un montón de maquillaje, eso en etapas iniciales lo puede hacer perfectamente. Lo que decía Rafa de manejar, bueno, poder manejar en etapas iniciales no tiene ninguna contraindicación, exceptuando los pacientes que ya tienen un temblor severo que obviamente dificulta la coordinación. A veces lo que más les preocupa a los pacientes es más bien la autonomía, por ejemplo, cuando tienen que firmar, porque entonces ahí sí es un problema, ¿no? Para firmar, porque no logran, la firma cambia dramáticamente y eso sí les trae consecuencias desde el punto de vista legal, de que no reconoce la firma, que le rechazan los cheques, hay un montón de cosas que hay que adaptarse, ¿verdad? Pero hay maneras alternativas para solventar ese tipo de problemas. Pero el apoyo desde el punto de vista emocional es básico para que la persona sepa que sigue la vida, que puede llevar una vida normal, que se puede adaptar dentro del entorno y que el mundo no se ha acabado, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo creo rápidamente que el cuidador muchas veces es un cuidador informal, es decir, suele ser un familiar, el familiar más cercano que dispone más de tiempo y pocas veces va a estar realmente enterado de lo que son las limitaciones que puede presentar. Esto que toca el doctor es importantísimo, hasta qué punto realmente saber dónde está uno cayendo en cuidar de más al paciente o dónde puede haber un riesgo. Yo creo que ahí es donde insisto que el cuidador siempre tiene que tener un entrenamiento, por decirlo así, con respecto a qué puede esperar del paciente. Y yo sí considero importante que el cuidador también en un momento dado se pueda apoyar ya sea de una terapia psicológica o que también pueda realmente haber un buen diálogo, un buen entendimiento entre la familia extensa para que no recaiga sobre solo esa persona todo el cuidado. Yo creo que es importante tener esa salud mental, es decir, que el cuidador también tenga sus espacios para sí mismo.
Yo creo que burnout. Sí, el burnout. una de claro. las características, vean, esto que planteaba el doctor Rojas, que incluso a veces podemos llamarle alexitimia, ¿verdad? Que es, para explicarlo en forma muy simple, la incapacidad de expresar emociones, de comprender emociones. En otro plano, ¿verdad? En el espectro autista, por ejemplo, se habla de que la alexitimia tiene la particularidad de que la persona no conceptualiza, no comprende y puede fallar en la expresión de emociones, pero incluso en la lectura. En el caso de Parkinson, el paciente no necesariamente falla en la lectura de emociones de los otros, de los con los que interactúa, pero esto sí es un elemento psicológico a resaltar, porque el paciente de parkinsoniano podría estar bien, podría estar tranquilo, podría estar feliz, podría estar sin ningún estrés de nada, pero tiene la cara grave, un tono grave, algo como el doctor Rojas, que uno siempre lo ve como serio, ¿verdad? Y entonces uno lo ve serio y entonces empiezan, ¿qué te pasa? No me pasa, es que no estás igual, es que te veo bravo, te veo molesto, te veo serio. Y esto en alguna medida resulta muy frustrante, y los seres humanos, si lo hacemos en cualquier nivel de relación, por ejemplo, Laura, yo te pregunto, Laura, ¿tenés algo? No, estoy tranquila. Es que no estás igual. No, de verdad, en serio, no estoy molesta. Pero decime, en serio, en el fondo, que no te digas, ves, yo sé que sí te pasa algo, o sea, estás irritable. Claro. Invadimos tanto a veces al paciente en tratar de leer su expresión, que entonces se siente violentado en su estructura psicológica. Y esto muchas veces es frustrante porque le celebramos el cumpleaños y la persona con Parkinson está ahí un poco seria y todo el mundo dice, no, pereza. La famosa cara inexpresiva. Sí. O cara de jugador de póker. Son personas, aunque sienten y las emociones las tienen, pero no las transmiten. Visualmente la gente no los puede interpretar. Y entonces eso puede generar cierto grado de antagonismo o de anticuerpos contra esa persona. Sí, claro. ¿Verdad? Es un amargado. No se puede hacer ninguna lectura emocional. No, es la cara inexpresiva. Y entonces, por ejemplo, el cuidador reporta a veces cuando trabajas con la pareja de, mira, es que yo a él le ayudo, lo baño, lo perfumo, lo llevamos aquí, y él siempre con una cara de ahuevado. Vean, es que eso es parte del síndrome. Eso es parte. Él puede estar perfectamente. Yo siempre he dicho que el paciente con Parkinson tarde o temprano es como Drupi. ¿Se acuerdan? Los que somos mayores a 30, a 35 años nos acordamos del perrito Drupi, ¿verdad? De que siempre decía, ¿cómo estás? Estoy realmente feliz, ¿verdad? Y, entonces esta parte es importante tenerla clara, porque el cuidador siempre está esperando que el paciente diga, ay, no se quería sin vos, mira, vales 1000, el amor por siempre, ¿verdad? Pero no, el paciente con Parkinson debe ser respetado en su nivel de expresividad, que conforme avanza la enfermedad cada vez es más bajo. Precisamente ahora, hablando en el tema de los cuidadores, yo quería preguntarles, generalmente es una persona, un familiar, como decía Rodrigo, o la persona que tiene más tiempo, pero idealmente, ¿quién debería ser ese cuidador? Un profesional, una persona que se contrate, un familiar, porque estamos hablando del síndrome del quemado, pero no podemos dejar de lado que hay cuidadores que son muy negligentes, y la negligencia es una de las principales causas de agresión contra las personas adultas mayores. El problema es que hay que tener un termómetro social en eso. No todo el mundo puede pagar un cuidador. Esa es la primera cosa, ¿verdad? Segundo, claro, no todos los cuidadores están adecuadamente preparados. Bueno, alguien dice, yo cuido a adultos mayores, sí, pero una cosa es un adulto mayor con una enfermedad determinada y otra es simplemente porque tenga senilidad, es diferente. Y la otra es, si dentro de ese termómetro social tiene que ser alguien de la familia, pues la rotatividad es fundamental, porque la persona es agotador un paciente de estos, lo mismo que un paciente con enfermedad de Alzheimer, son pacientes que agotan, van cansando y la persona paga las consecuencias. Así que debe existir siempre un emergente o alguien que le ayude, ¿verdad? Todo el mundo tiene que asumir dentro del contexto familiar su grado de responsabilidad. Eso de delegar es muy fácil y de reclamar todavía es más fácil, pero asumir y ver los toros desde adentro es muy diferente. Sí, claro. Yo creo que también dentro de la evolución del Parkinson es difícil pensar que pueda haber un cuidador contratado por tanto tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que desgasta mucho, invade incluso lo que es la privacidad de la familia y demás. Lo mejor es que se pueda mantener dentro de todo como en el núcleo familiar, buscando ese apoyo, ¿verdad? Nada más donde no sea alguien en quien recae todo el tiempo.
Y es que ahí está el tema de las dinámicas familiares. Yo al menos conozco varias familias que tienen pacientes, o más bien dicho, familiares, un papá, una mamá, un abuelito, un tío, que tienen algún tipo de enfermedad, tal vez no precisamente el Parkinson, y generalmente es una persona de la familia, y siempre están las etiquetas en los hijos: el hijo que trabaja mucho, el hijo descuidado, el hijo que nunca se arrima, y siempre está el casi siempre cuidador. el rol se lo recargan a la mujer. A una mujer. Y habría que pensar que, bueno, una situación como estas en un momento dado puede abrir nuevas opciones realmente. O sea, la persona que padece Parkinson no está realmente tan limitada en el sentido de poder integrarse laboralmente. Yo creo que si una persona en un momento dado pasa por esta situación durante una jubilación o que definitivamente pierde la capacidad de trabajar, habrá muchas opciones que pueden como familia realmente ver, donde la persona puede integrarse perfectamente con un buen rendimiento y sentirse y saberse productiva. Perfecto, 10 de la mañana con 3 minutos, vamos a realizar una pausa comercial y al volver vamos a estar conversando con la doctora Alicia Chávez vía telefónica para que ella nos dé otra arista que también es vital en personas que tienen enfermedades degenerativas o el Parkinson, en este caso, la parte alimentaria y nutricional. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando o haciendo una mesa redonda sobre el Parkinson desde el punto de vista médico, psicológico y nutricional. En unos minutos vamos a estar contactando a la doctora Alicia Chávez para que ella nos explique cómo debe abordarse una persona con algún tipo de demencia, en este caso específico el Parkinson, desde el punto de vista nutricional. Cambian algunas cosas y queremos que este paciente, este familiar, esté en las mejores condiciones. Pero bueno, siguiendo con el tema, doctor, quería comentarle, usted nos ha hablado de toda la parte de medicamentos que pueden ayudar a este paciente, pero ¿qué otras opciones hay? Actividad física, natación, baile, ese tipo de cosas que no solo ayudan el ánimo de la persona, sino que me pueden ayudar desde el punto de vista psicomotor, si se quiere. Indudablemente, bueno, la parte medicamentosa es fundamental. Y entonces existen medicamentos que lo que hacen es subir los niveles de neurotransmisores, ¿verdad? Típicamente los que más se usan son lo que se llaman precursores de la dopamina. Son sustancias que se van a convertir en el neurotransmisor, la típica levocarbidopa y otros que hay por ahí, y lo que hacen es tratar de, al elevar esta sustancia, este neurotransmisor, tratar de disminuir el temblor. Existen otros medicamentos que van a trabajar en la rigidez que estábamos mencionando y estos medicamentos no están exentos a su vez de efectos secundarios. Por eso es que hay que tratar de ver qué otro tipo de medicamentos uno puede utilizar para que tengan una adecuada calidad de vida y tolerancia al medicamento. ¿Los medicamentos son todo? No. Seguimos insistiendo que la parte integral es fundamental. Y en ese sentido, el mantener los niveles de actividad son básicos. Entonces, todo lo que se implique actividad física, natación, lo que pueda mantener los ángulos de movimiento es prioritario. Por eso es que uno no puede ver un paciente parkinsoniano por pedacitos. Esto sería como agarrar un carro y revisarle solo la presión de la llanta delantera derecha. Bueno, ¿y las otras llantas? ¿Me explico? Claro. Las otras llantas es psicología, las otras llantas es nutrición, la otra llanta es la parte de la familia, la carrocería viene a ser otra cosa, pero todo tiene que estar íntegramente relacionado. Perfecto, son las 10 de la mañana con 10 minutos, hacemos enlace en este momento con la doctora Ligia Chávez para que ella nos comente sobre la parte nutricional y alimentaria. Es una necesidad básica que no podemos descuidar en ningún paciente con Parkinson y ningún paciente, un adulto mayor o con otras enfermedades degenerativas. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, un placer saludarlos a todos. A mí me parece que este tema del Parkinson es muy importante porque ocasiona muchos trastornos en la familia. Generalmente la persona que cocina dice, ¿y ahora qué hago? Es una enfermedad difícil, no quiero que la persona se vaya a desnutrir, ya no quiere comer lo mismo de antes y toda la familia se asusta. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales al entender esta enfermedad es saber que van a haber problemas a la hora de masticar. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente,
Podríamos decir que a veces no hay ningún problema alimentario, ya se sabe que los medicamentos dan una muy buena calidad de vida y entonces uno podría decir, bueno, no está pasando nada, pero en algunos momentos vamos a encontrar cosas tan, yo diría, feas para el paciente, y es esa pérdida del olfato y esa disminución de las sensaciones a la hora de masticar, y algunas veces hay dolor. Entonces, la principal técnica para alimentar a un paciente con Parkinson es tratar de darle el alimento en el momento que mejor se sienta. Como hay mucha angustia y la persona dice, es que yo antes me movía, pero ahora ya estoy como tieso, yo antes hablaba mucho, ahora soy como lento. El entender que sí, que está pasando eso, pero que cuando se va a sentar a comer es un ambiente agradable, es un ambiente donde se le dice, sí, yo sé que a veces hasta se le va a devolver un poco de saliva, le va a costar tragar, pero lo vamos a acompañar en ese proceso. Es algo que podría ser el momento de la comida como un momento agradable. Y hay que ir modificando la textura para que la persona no se ahogue y para que siempre tenga un buen peso. Entonces, tal vez como consejo para estas familias es evaluar el estado nutricional y progresivamente ir viendo su peso, viendo que no tenga problemas de estreñimiento, que no sienta que se ahogue, que hay que tener paciencia. Nosotros que todos nos lo hacemos tragado, bueno, ese es un momento reflexivo para la familia porque hay que comer despacio y ir modificando de acuerdo a la evolución nutricional. Por supuesto, consultar con el médico cómo está el asunto de los medicamentos, si hay interferencia, porque hay algo interesante, hay estudios que han mostrado que uno podría separar la proteína, el alimento de origen animal, del uso del medicamento durante el día, tratando de ver si hay una mejor respuesta. O sea, que el medicamento realmente surte efecto, pero esto se hace de manera individual. Doctora, usted nos comenta que hay pacientes que tienen problemas a la hora de masticar y usted nos habla de la importancia de hacer algún tipo de comida que vaya enlazado con este problema que presenta el paciente, el familiar. ¿Usted se refiere a esto que tal vez, no sé, el arrocito que antes se le daba a la persona ahora esté acompañado de algún caldito que ayude a que sea más fácil el tragar esa comida? Un poco para que nos ponga en contexto, doctora. Sí. Ahora, lo importante aquí es que como la enfermedad es progresiva y a veces transcurre de una manera muy lenta, o sea que no es una cosa abrupta, entonces la misma persona en su proceso de masticación lo va cambiando. Lógicamente, por ejemplo, un picadillo con carne mechada nunca va a ser igual que un picadillo donde la carne sea molida, porque el hecho de partir la carne en trocitos muy pequeños hace que la masticación sea más fácil. Igualmente, una papa que se hace en puré es mucho más fácil de masticar. No puede ir muy sólido, sino tiene que, digamos, hablando de un puré, si la persona se está perdiendo peso, entonces se le puede poner un poquito de aceite de oliva a ese puré de papa para que haya una mejor, trague mejor, se sienta mejor y no pierda peso. Entonces esas modificaciones se van haciendo de acuerdo al avance de la enfermedad. En algunos estudios se ha encontrado que la progresión es tan lenta que entonces el solo hecho de hacer pequeñas modificaciones es suficiente, pero en algunos casos hay que pasar a alimentación líquida. Y no es ese vaso de leche que uno se toma así cor. En estos pacientes son traguitos. Casi que diríamos es como más de etiqueta, ¿verdad? O más cuidadoso, más armonioso y más paciencia a la hora de tragar pequeños sorbos para que no se vaya vía pulmones, para que la persona no tosa, para que se sienta bien. Doctora, y precisamente muchos pacientes con Parkinson podrían presentar algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, como por ejemplo lo que es la hipertensión o la diabetes. ¿Cuánto puede variar la dieta en pacientes con esta condición para que precisamente no se aumente el colesterol, no se aumente la hipertensión, no se vaya a agravar la diabetes? Esa es una buena pregunta, porque no es lo mismo una persona que tenga Parkinson como una enfermedad sola, una persona que uno llama era saludable y bueno, él tiene una enfermedad neurodegenerativa de un pronto a otro, a decir, esta es una persona que ya era diabético, obeso, otros trastornos y ahora viene con un Parkinson. La alimentación tiene que respetar la patología que más le va a comprometer su calidad de vida. Y en estos casos, ¿cuál sería? Si es una persona hipertensa, pues la alimentación tiene que tener menos sodio.
O sea, tiene que ser una alimentación saludable. Recordemos que en Parkinson lo que se modifica es la parte física para que la persona no se ahogue, pero la alimentación tiene que ser normal. Entonces, si es un diabético, hay que seguir todo el esquema del paciente diabético, cuidar los carbohidratos, fraccionarlos, que esté bien hidratado, todo tiene que ser exactamente igual. O sea, la enfermedad de cabecera, podríamos decir, la que durante años se ha tenido como una hipertensión, esa se controla aún en una enfermedad como el Parkinson. Perfecto, doctora. No sé si tiene algo más que agregar. Este es un tema bastante amplio, pero ya como para hacer una conclusión desde el punto de vista nutricional. Sí, que hay que tomar en cuenta la sensación del paciente. O sea, uno puede decir, viera cómo cociné, qué rico, todo lo piqué finito, suavecito, pero yo le estoy notando a él un aspecto que no me gusta. Hay a veces sensación de ardor en el estómago, como esa sensación de quemadura que sube, que baja por la faringe, muy relacionado con el proceso digestivo, con el proceso de lentitud, y hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces en estos casos, pero hay que hablar con la persona, ¿verdad? Entonces la persona le dice a uno, no me estoy sintiendo bien, yo sé que usted cocinó muy rico y todo, pero me quedó como un ardor. Lo que hay que hacer es separar o fraccionar la alimentación. Él podría decir, qué rico está y me lo quiero comer todo. Y uno le podría decir, no, mire, como usted ha tenido esa sensación y hoy lo veo como más lento, ¿verdad? Porque no siempre es igual los movimientos. Entonces se puede fraccionar y decir, bueno, ahora va a comer poquito, lo vamos a dividir en 2 y dentro de 1 hora vamos a seguir para que tenga una buena digestión. Esas son técnicas que se siguen, y entonces la recomendación es estar atento a preguntarle, ¿verdad? No como cuando uno le dice, ¿le gustó la comida? Sí, es muy rica. O no, le gustó y la sintió bien, hizo una buena digestión, se siente tranquilo. Esa es una parte fundamental. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estos minutos y estos consejos tan valiosos que nos brindó el día de hoy. A los queridos compañeros, ahí me hubiera encantado estar, pero estoy en otro lugar, pero igual los tengo en el corazón y yo creo que estamos haciendo buen trabajo en equipo. Y a todos los pacientes con Parkinson que pueden escribir a las revistas si tienen alguna duda, y el jueves lo podemos ampliar. Así es, doctora, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Nosotros continuamos aquí desde la cabina de Radio Monumental conversando sobre los aspectos médicos y emocionales con ayuda de los psicólogos del CEDIR en personas con Parkinson, pero también les queremos recordar que pueden hacer sus preguntas y comentarios al 905-222-0000 y al perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Rafa, ahora que estaba conversando, y Rodrigo, la doctora Chávez, pero es que Rafa asentía con la cabeza, sobre todo cuando hablaba sobre el ambiente agradable en el tiempo de la comida. Algo que usted quiera agregar sobre ese tema. Yo quisiera, ¿verdad? A raíz de lo que incluso planteaba el doctor Rojas, es que el Parkinson como enfermedad crónica degenerativa significa que podemos contener el curso de la enfermedad, quizá, pero no podemos garantizarle a una persona una curva de mejoría, porque incluso a nivel de diagnóstico, como decía el doctor Rojas, todavía en Parkinson nos falta mucha investigación, conocer causas, sabemos de factores hereditarios, pero lo importante de esto es que entendamos que la enfermedad como proceso crónico, y quiero insistir en esto, es algo que va a estar ahí. Y quiero verlo de esta manera: es como una persona que por diabetes recibe una amputación. O sea, es una condición que ya va a estar. Entonces, toda la familia se tiene que adecuar a ese proceso de amputación. Bueno, el Parkinson también nos tiene que adecuar, y nos tiene que adecuar en tiempos. Entonces, por ejemplo, si vamos a estar rápido y tenemos que salir rápido, no podemos servirle a la persona con Parkinson un trozo de carne totalmente duro, como decía la doctora Ligia. Habrá que agarrar ese trozo de carne, cortarlo en trozos pequeñitos o preparar una comida aparte. Tal vez no pueda cortar por un tema de temblor el bistec, pero entonces sí se le puede preparar una carnita molida. Habrá que buscarle una silla cómoda, la familia tendrá que ser tolerante, porque como decía Ligia, se saldrá saliva, se caerán residuos, probablemente alrededor de la mesa se caigan sobras, y esto nos empieza a dar vergüenza, este tipo de cosas. Entonces hay 3 características: tiene que haber respeto al tiempo del paciente, respeto a la condición del paciente,
y tiene que haber profunda flexibilidad y adaptabilidad del entorno familiar al entorno del paciente. Es el entorno familiar el que se tiene que adaptar al paciente, no el paciente al entorno, y eso es una norma básica, porque no va a desaparecer. O sea, no es como alguien que sufre un accidente, está enyesado 6 meses y anda con muletas y andadera y luego bastón y en 3 años se recuperó. Eso no va a pasar en este caso. Entonces, todo el entorno familiar debe de hacerse. Por ejemplo, en la casa habrá que poner barandas, habrá que poner cintas antideslizante, habrá que poner luces tal vez de emergencia en las noches, estas lucecitas para O de gato. De gato para iluminar los pasillos. Habrá que tener la cultura de empezar a llamar más durante el día a la persona, no para preguntarle cómo está, sino para hablar, supervisar más. Habrá que, si es posible, acomodarle un espacio de la casa para que empiece a recibir sus amigos, sus amigas, ¿verdad? Hay que hacer muchas cosas porque esto es interesante. La gente a veces piensa que el Parkinson nos va a matar, ¿verdad? Pero antes la persona se muere de otras cosas, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay aquí 2 componentes necesarios, ¿verdad?, para el cuidado de toda persona con una enfermedad, y es un 100% de tolerancia y un 300% de amor. Porque para cuidar realmente a alguien se necesita mucho amor, se necesita una entrega. Porque si uno ve cuando estas situaciones llegan a un fin, la persona que fue el cuidador primario generalmente se queda con muchos componentes de culpa. ¿Por qué? Porque hubo mucho deterioro en la relación. Sabe que se desgastó, que quizás hizo lo mejor que pudo, pero en esa relación muchas veces hubo falta de tolerancia, hubo faltas de amor. Yo creo que es lo que hace que la persona se sienta mal y es lo que la verdad hace que la gente cargue con situaciones de vida. Precisamente en una dinámica familiar sabemos que hay algunas personas que están más involucradas con el paciente que otras. Yo quisiera saber desde el punto de vista psicológico si será, porque hay personas que se cuestionan cómo es posible que, ¿verdad?, tal familiar, tal hijo no quiera acercarse a ver a sus padres o el apoyo que brinde es mínimo. ¿Serán que estas personas están en negación? ¿Serán que estas personas del todo no les importa? ¿Será que estas personas no tienen el contexto de lo que vive la persona para decir, pucha, mi papá o mi mamá ya les cambió la vida y por esta razón tengo que colaborar un poco más? ¿Qué es lo que pasa en esos yo casos? creo que son muchos factores, exactamente. O sea, es importante entenderlo desde la parte del duelo, es decir, desde que llega una enfermedad y todas las afectaciones y procesos que uno pasa para tratar de comprender qué es lo que puede estar sucediendo. Pero realmente habría que tratar de involucrarnos, de hacer una modificación pese a todo esto, porque realmente tenemos la dicha y la gran oportunidad de retribuir a esa persona que ha estado con nosotros. El hecho de poder cuidar a alguien, de poder estar a su lado, realmente no tienen todos esa gran oportunidad. Yo creo que es la oportunidad a veces de sanar muchas veces lo que han tenido como historia de vida. Entonces, ante todo ese proceso de duelo que pueden estar viviendo, hay que ponernos las pilas, hay que ver cómo podemos ayudar, cómo involucrarnos y cómo hacer que todo este proceso sea un factor de unión familiar, no de tragedia. Y hay algo muy importante, es que tenemos que ser tolerantes a este proceso, tenemos que ser tolerantes, por ejemplo, a mí me ha tocado en un par de oportunidades ver cómo a veces una familia, no sé, un día de la madre, una cosa así, que vos ves que todas las familias toda la familia va a un restaurante y de pronto tienes un chico con síndrome de Down y el chico o la chica síndrome de Down empieza a pegar gritos, entonces alguno lo calla de forma fea, le da vergüenza y nadie se pone a pensar en ¿cómo está interpretando esta persona estos estímulos? Pensemos, por ejemplo, que si en un restaurante uno lleva porque a mí me ha tocado y lo he visto en mis pacientes, una persona con Parkinson está en un restaurante, llega desde el momento que se sienta y ve que hay un restaurante de 3 tenedores, tenedor de la ensalada, el tenedor del plato fuerte, el tenedor de la carne,
ya esa persona probablemente, dependiendo de la etapa en la que esté o cómo haya sido la curva de desarrollo de la enfermedad, ya no se sienta bien ahí. ¿Por qué proponerle esto a la persona? ¿Por qué no le decimos, vamos a comernos una hamburguesa que de pronto le puede resultar más cómodo? La familia se tiene que adecuar. Sí, claro. O sea, no podemos exponer tampoco a la persona a situaciones. Imagínense una cena formal de 3 tenedores, copa de agua, copa de vino, copa de brindis, vaso para bebida. Qué complicado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser creativos. La negación, el exponer a los pacientes a condiciones a las cuales ya su capacidad no les permite responder, Laura, son temas que a la larga complican el curso de la enfermedad. Y hay que ser flexibles. Por ejemplo, si uno tiene una persona, pongamos un ejemplo, que tiene vejiga baja, la mamá tiene 60 años y tiene vejiga baja, entonces resulta que tiene incontinencia urinaria. Dice, si tenemos que de aquí a Guanacaste parar 9 veces, paramos 9 veces. El problema es que la gente a veces dice, mira, desde que vos estás con eso, nunca más pudimos volver a ir a la playa. Yo siempre le he dicho a la gente, si usted no tiene nada bonito que decirle al paciente, mejor quédese callado, porque mucho ayuda el silencio prudente y mucho ayuda a no estorbar el proceso psicológico de las personas que ya de por sí sufren el sentirse en una condición diferente. Y precisamente también ahora que tocan esto de las visitas o, ¿verdad?, a restaurantes en el Día de la Madre o el Día del Padre, en ocasiones especiales, también está el otro caso. Los familiares que llegan a visitar a su papá o a su mamá en alguna de estas fechas especiales o en la visita de los domingos, y llegan sin nada, más bien, como quien dice, llegan a poner costos a las personas mayores, ¿verdad? Porque no han caído en cuenta. Y entonces tal vez la persona se va a ver estresada de que llegaron mis hijos y yo no tengo las capacidades, ¿verdad?, que necesito para prepararles el café, para prepararles la comida. Y muchas veces se da estos casos, ¿verdad?, que la persona no ha caído en cuenta. Sí, yo creo que, cuando vemos que funciona es muy bonito. O sea, cuando vemos que efectivamente la familia a partir de esto se une y los hijos son más bien los que se acercan a servir el café, ayudan a la persona con las limitaciones y todo, pues la verdad es que es muy bonito porque claro, transmite esa unión. Justamente cuando vemos que no funciona es que podemos como señalar esos puntos que podrían mejorarse. O sea, no hay que verlo desde el lado destructivo. Toda persona que cuida a un paciente va a tener un desgaste, va a perder la tolerancia muchas veces. Por eso es que es tan importante trabajar con ellos y ver este tipo de detalles, ¿no? La persona, a veces comenzando con el Parkinson, pierde incluso la capacidad de comer un buen arroz en un restaurante, ¿verdad? Porque sale volando el arroz. Entonces, desde el hecho de que como familia le digamos, no importa, o sea, toma la cuchara o te doy yo de comer. O sea, este tipo de cosas yo creo que es lo que hace de verdad que hay un cambio. Sí, es un contexto de que no es solo el paciente el que está involucrado, sino que está involucrado toda la familia, ¿verdad? Es importante cuando uno habla de la parte clínica, bueno, en qué etapa está el paciente, ¿verdad? Entonces hay una clasificación. Dicho sea de paso, el día del Parkinson, el Día Mundial del Parkinson es el 11 de abril, ¿verdad? El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. Bueno, la historia es, bueno, ¿en qué estadio está? Un paciente podemos tener diagnóstico temprano de enfermedad de Parkinson y el estadio 0 es un paciente que está bien, simplemente se le hace por sospecha clínica, por algunos hallazgos que encuentra el médico al examen físico y es un estadio 0. Esto implica también cero repercusión en las condiciones del paciente. Un estadio 1 usualmente es el paciente que tiene temblor o afectación de un solo lado, pero no tiene alteraciones en el equilibrio. Un estadio 2 tenemos compromiso bilateral, pero tampoco hay alteraciones en el equilibrio. Cuando llegamos al estadio 3, ahí sí ya tenemos alteraciones en equilibrio, ¿verdad? Ahí ya el paciente, y es cuando lo que hablábamos anteriormente de donde hay que incrementar las medidas de protección al paciente, porque aquí sí ya hay evidentemente este tipo de trastornos. Hasta llegar a un estadio 4, que ya está más avanzado el paciente con su temblor, con más compromiso, y evidentemente hasta llegar al estadio final, el estadio 5, que es cuando ya el paciente está postrado, que requiere asistencia casi que a las 24 horas para el paciente, para las actividades de la vida diaria. Pero esta evolución a la etapa 5 es lenta, es progresiva,
y es una cuestión que puede durar muchos años, como decía al principio Rafa, ¿verdad? Bueno, pero durante todo este trayecto, el apoyo familiar, el apoyo psicológico, el apoyo nutricional, el apoyo medicamentoso es válido. Lógicamente, y vuelvo a insistir, no están exentos los medicamentos de efectos secundarios, pero hay que aprender a manejar las dosis de los medicamentos y ver qué otro tipo de alternativas existen. Una cosa interesante también es que cuando uno habla de Parkinson, y hablamos también al principio de esto, del diagnóstico diferencial, el temblor que se llama extrapiramidal o extrapiramidalismo, que puede dar temblores muy semejantes a un Parkinson, lo pueden dar algunos medicamentos de uso muy frecuente. Por ejemplo, existe la metoclopramida. Es un medicamento de amplio uso, es un medicamento que se usa para problemas digestivos, es lo que se llama un procinético, mejora la distensión, mejora el tránsito intestinal y demás, pero el paciente puede desarrollar temblores, sobre todo el adulto mayor, pero se puede dar a cualquier edad, puede dar temblor de tipo extrapiramidal muy semejante a un Parkinson, puede tener hasta distonía, puede tener inclusive salivación por la boca, y lo podemos confundir también con un paciente parkinsoniano, y no nos hemos puesto a pensar que el paciente está tomando ese tipo de medicamentos. Lo mismo es válido con algunos medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos y algún grupo de antidepresivos pueden generar también extrapiramidalismo y conducirnos a un error en el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Parkinson. Perfecto, son las 10 de la mañana con 32 minutos, vamos a realizar una pausa comercial y al volver vamos a estar respondiendo una consulta que nos están dejando aquí en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Estamos ya en los últimos minutos de esta mesa redonda que hemos realizado sobre el tema del Parkinson desde el punto de vista médico, psicológico y nutricional. Precisamente, doctor, se está generando una consulta en el perfil de Facebook y nos pregunta Hazel Alfaro López. Buenos días, mi abuelo tiene 68 años. Hace aproximadamente 7 años empezó con un movimiento incontrolable de su mano, su muñeca, pero poco a poco empeora y el movimiento es mayor. Ahora también presenta ese movimiento en la otra mano. Además, hay ocasiones en que como que se pierde lo que dice y repite ciertas cosas. Me gustaría saber si podría ser esta enfermedad y a qué especialista se debe consultar. Doctor, antes de la respuesta tenemos una llamada telefónica. Nos está contactando el doctor Vargas Fournier. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Toda la gente que está en Monumental haciendo una obra muy importante. Muchísimas. No sé si el doctor Rojas Oriamuno, que me conoce bien, podría tomar alguna opinión mía al respecto. Adelante, claro que sí, doctor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, ya saben, como paciente, yo quisiera ofrecer mis testimonios y mi colaboración por esa campaña que están haciendo tan importante con relación al Parkinson. Le comento que mañana por la noche tendré participación en las semifinales del torneo de tenisaurios que hemos estado jugando hace 2 semanas en nuestro club en el indoor, y a Dios gracias el manejo de mi caso ha sido muy exitoso en el aspecto médico y en el aspecto sociofamiliar y también en el aspecto laboral. Yo prácticamente sufro de Parkinson hace unos 5 o 6 años y he tenido la dicha de estar en manos de muy buenos especialistas como ustedes y otros al respecto en el campo específico de la neurología. Y quisiera plantearles varios puntos de vista con relación al tratamiento y a la situación en que estamos los pacientes de Parkinson. Quiero resaltar en este momento algo muy importante que es con relación a la medicación del paciente de Parkinson y con relación al medio socioeconómico que vivimos, ya que la parte de la medicación indicada por los especialistas es muy importante, pero tiene un tropiezo muy grande ante la sociedad de pacientes. Las dificultades son muy específicas.
y quiero resaltar la parte económica del tratamiento de un paciente de Parkinson. Dichosamente, pues uno dispone de ciertos medios económicos, no eso para todo el mundo. El caso específico es con relación a los medicamentos que uno tiene que emplear en el tratamiento, que son múltiples. Ya la dificultad para el paciente de tener una responsabilidad en cuanto al manejo de estos medicamentos es muy incómodo, porque tienes que tomar unas 5 o 10 pastillas diarias a determinadas horas y determinadas circunstancias metabólicas en coordinación con la alimentación y todo eso. Eso lo podríamos hablar en un futuro. Es un tema muy amplio, pero la dificultad que se presenta para el costarricense, digamos, de nuestro medio económico, es el costo de esas medicaciones, que no todas son dadas por el Seguro Social. Yo, pues, a Dios gracias, cotizo la caja, pero me veo en forma privada con la colaboración de los especialistas que muy amablemente los tratan a uno. El costo, por ejemplo, un paciente, para ser bien manejado médicamente, tiene que disponer de un presupuesto no menor de 400,000 colones mensuales para el manejo de sus medicamentos. Ya cada uno, y que le haga la frente a esa necesidad. Pero lo peor es en manos que estamos de todas las compañías transnacionales o farmacéuticas nacionales, que uno, para cumplir con un recetario diario, tiene que andar buscando en 2, 3, 4, 5 farmacias ya reconocidas para poder obtener los medicamentos, y ver también la parte económica. Por ejemplo, la Prolopa, medicamento que cuesta más o menos unos 35,000 colones, y he pagado hasta 39,000 colones por una tercera parte del medicamento. Son 30 pastillas que duran 10 días, por ejemplo, en el caso mío. He pagado más de 35,000 colones en ciertas farmacias, y en otras que están muy bendecidas, no digo nombres, pago 14,600 por el mismo medicamento. Multiplíquelo por 3, esos son 45,000 colones por mes, solo un medicamento, más la diferencia que si usted cae en otras farmacias le cobran 35,000, y por ese mismo medicamento va a pagar 90,000, solo uno. Yo manejo alrededor de 6, 7 medicamentos diarios, y a Dios gracias, usted me ve, y dichosamente solamente el ojo clínico puede darse cuenta de que yo soy un paciente de Parkinson. Perfecto, doctor. Más bien, no sé si tiene algo más que agregar. Tenemos una llamada más en espera. Le agradecemos muchísimo este aporte que usted nos está brindando el día de hoy, doctor. No sé si tiene algo más que agregar. Yo sí, muchísimas cosas tengo que agregar, y me gustaría participar en un foro en el que nos lleve, inclusive en un futuro, a hacer una fundación, sí, señor, para el tratamiento del paciente de Parkinson. Doctor, ahora el compañero en cabina le va a solicitar el número de teléfono para que usted nos acompañe en próximas ocasiones, porque es importante que usted nos venga a hacer estos aportes aquí a la revista en una futura ocasión. Entonces agradecemos mucho la intervención del doctor Vargas Fournier, quien nos daba su testimonio como paciente con enfermedad de Parkinson. También tenemos la llamada telefónica de Rita desde Cartago. Muy buenos días. Sí, buenos días. Quiero hacerle una consulta al médico. Sí, señora. Es para preguntarle si una cirugía que se hizo para controlar la sudoración podrá desencadenar algún temblor en manos en un joven de 26 años. La cirugía fue realizada hace unos 10, 12 años y en este momento está presentando un temblor en las manos. Entonces quisiera preguntarle si hay alguna relación entre esta cirugía y lo que él ahora está presentando. Muchas gracias.
Perfecto, doña Rita, muchísimas gracias por esta pregunta tan valiosa. Vamos a realizar la pausa comercial, 10 de la mañana con 45 minutos, y al volver estaremos brindando las respuestas a doña Rita, al doctor Vargas Fournier, y también la consulta que se había generado en el perfil de Facebook a Hazel Alfaro. Vamos a hacer una pausa y en minutos volvemos con más. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 47 minutos, ya estamos en los minutos finales de esta mesa redonda sobre la enfermedad de Parkinson. Doctor, tal vez hacer ahí una respuesta rápida dentro de lo posible. Teníamos primero la consulta de Hazel Alfaro, quien nos dijo que su abuelo de 68 años tiene aproximadamente 7 años con un movimiento incontrolable en su muñeca. Este movimiento va empeorando, el movimiento es mayor, pero también presenta el movimiento en la otra mano, y dice que hay ocasiones en que se pierden lo que dice y repite ciertas cosas, y ella quiere saber si puede ser esta enfermedad y a qué especialista puede consultar. Bueno, básicamente, volviendo al tema de hace 8 días, en el diagnóstico diferencial de temblores, hay que valorar primero cómo es el comportamiento del temblor, si es un temblor en reposo, si es un temblor a la intención, o si es un temblor de posturas, porque en determinadas posturas esto puede generar temblor. Esa es la primera base. Después de eso, también ver el contexto de medicamentos que puedan generar, precipitar o agravar temblores. Entonces habría que ver eso. Un gran porcentaje de pacientes a veces se confunden en el diagnóstico de Parkinson y lo que tienen es un temblor senil, temblor esencial idiopático, aparece con la edad y es muy frecuente en el adulto mayor, así por eso se llama así temblor esencial o temblor senil, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con eso, porque la evolución es totalmente diferente, el manejo también difiere grandemente. Entonces, decirle si será o no será un Parkinson, yo creo que sería un error sin haber visto al paciente. Aquí lo puede ver un internista, lo puede ver un neurólogo, y ellos pueden hacer el diagnóstico de este paciente, y lógicamente si es una enfermedad parkinsoniana, pues iniciar tratamiento para evitar la progresión y la evolución de este tipo de consecuencias que pueden aparecer lógicamente por no recibir medicamento. Doctor, ¿y qué podemos hacer referencia a lo que comentó el doctor Vargas Fournier, su testimonio y precisamente su experiencia? Bueno, un saludo al doctor Vargas Fournier, es un distinguido odontólogo que se mantiene activo todavía en su especialidad. Lo de tenisaurios es para explicarles, que tal vez la gente no entiende. En el Indoor Club existe un grupo de tenistas de cierta edad, y entonces jocosamente con dinosaurios sacaron los que se dedican al tenis, son los tenisaurios. Son ya los adultos que juegan tenis y se mantienen activos, por eso, pero no tan mayores, ¿verdad? Pero el término surgió así como, y se llama el torneo de tenisaurios. Entonces, de hablar de un paciente parkinsoniano que se mantiene activo jugando tenis, es una prueba inequívoca de lo que también decíamos al principio, de que la actividad física, la connotación, la parte mental del paciente, la forma de afrontar su enfermedad es válida, no echarse a morir. Y lógicamente pues un adecuado control médico que implica diversos medicamentos. Es muy raro un paciente parkinsoniano que pueda controlarse con un solo medicamento. También depende de muchas cosas, si uno quiere utilizar medicamentos del seguro o medicamentos de afuera. El seguro tiene un armamento para manejarlos, usualmente, sin hablar mal, usualmente son genéricos, pero un gran porcentaje de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson están manejados con su levocarbidopa del seguro, con su viperideno del seguro, con su benadramina del seguro, así que pues tienen una respuesta adecuada. Indudablemente existe una serie de medicamentos afuera, pero eso implica una erogación adicional de dinero que puede ser exorbitante, tomando en cuenta de que es una enfermedad crónica, que no es que lo vamos a tomar el medicamento por una semana, sino que es toda una vida, ¿verdad? Sí. Entonces esto lógicamente incrementa sustancialmente el costo de este tipo de terapias. Yo creo que en este sentido es válido tomar en cuenta de que estos pacientes, volvemos a lo mismo, tal vez a nivel de la seguridad social, por ejemplo, decirle, mire, este paciente tiene enfermedad de Parkinson y vamos a mandarlo a rehabilitación. La cita puede durar tal vez 1 año, 2 años. Es más expedito a nivel privado.
Que le vamos a pedir una valoración por nutrición a nivel de la seguridad social, no sé cuánto tiempo durará, es más expedito afuera, pero lógicamente esto incrementa también los costos. Los pacientes que tienen la posibilidad de dedicarse a actividades a nivel privado pueden generar que su nivel de actividad se mantenga, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Ese es un gran problema. Por eso es que hay que tener un termómetro social. No es que el seguro no tenga medicamentos, el seguro social tiene medicamentos y, como digo, la gran mayoría de los pacientes tienen un adecuado control con ellos, pero existen otras opciones. Inclusive, por ejemplo, existe la terapia magnética transcraneal, que son aplicar ciertos electrodos a nivel de cráneo. En algunos pacientes tiene algún grado de resultado. Y lo que hacen es básicamente, donde entra esta corriente alterna a nivel de cráneo, lo que trata de actuar sobre las ondas del temblor y como que normaliza el temblor, y tienen una muy buena respuesta que, hasta donde yo sé, la seguridad social no lo da. Doctor, también teníamos la llamada de doña Rita desde Cartago, quien nos dijo que si puede existir alguna relación entre una cirugía para la sudoración y los temblores en su hijo de 26 años. Vea, la simpatectomía ganglionar torácica, que es el tratamiento que se está usando hoy para los pacientes que tienen excesiva sudoración, no está exenta de efectos secundarios, porque lo que están haciendo es quitando unos ganglios que liberan a su vez ciertas sustancias como las que se llaman catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Cuando nosotros nos asustamos, cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, pues lo que se activa es un sistema que se llama sistema simpático, que es el sistema que tiene que ver con la reacción de huida. Primitivamente, ese sistema se generó para huir. Venía un león y hay que correr, viene un tigre y hay que correr. Entonces, ¿qué pasa? Incrementa frecuencia cardíaca, para que al incrementar frecuencia cardíaca aumente el aporte de sangre, de oxígeno y nutrientes a todos los órganos, en especial a los músculos, y corra, ¿verdad? Eso es parte de, incrementa frecuencia cardíaca, incrementa la sudoración, incrementa un montón de cosas, se dilatan las pupilas. Todo esto es parte de lo que se llama una descarga adrenérgica. El problema es que hay pacientes que son hiperadrenérgicos, liberan demasiada sustancia de estas, y entonces de un momento a otro, en situaciones que no se justifican, empiezan a sudar mucho, o se parece mucho inclusive hasta los famosos ataques de pánico, empiezan con sudoración y todo ese tipo de cosas. La simpatectomía es fundamentalmente quitar este tipo de ganglios para que el paciente no sude, ¿verdad? Sin embargo, no está exento de efectos secundarios. Sí desconozco, sinceramente, si existe una correlación con temblores específicamente, pero sí hay ciertos efectos secundarios que es prácticamente lo que se le advierte al paciente cuando va a ser sometido a un tipo de cirugías como estas. Sin embargo, me comprometo a averiguar para ver si hay una correlación con temblores. Yo honestamente desconozco si hay relación. Perfecto, comentarle a doña Rita que estaremos teniendo esta consulta muy presente para brindarle la información que usted necesita. Cierro el programa ya con el comentario que nos deja Edwin Bustos. Nos dice que mi padre está en etapa terminal de Parkinson y lamentablemente la Caja Costarricense de Seguro Social no ve esta enfermedad como terminal para tomar el permiso especial que ellos brindan. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, pues dejamos esta reflexión final y mañana podemos estarla comentando rápidamente en la sección de asesoría legal con el licenciado Belisario Solano. De esta forma, a todos los especialistas, muchísimas gracias por estas informaciones que nos brindaron el día de hoy. Con muchísimo gusto, que tengan una feliz semana. Gracias. Muchas gracias, muy buen día para todos. Doctor. Igual, buenos días y un placer haber estado con todos ustedes compartiendo un tema tan bonito. Gracias, 10 de la mañana con 55 minutos. Laura Ávila se despide por el día de hoy de la revista de Mañana con Monumental, dándole las gracias primeramente a todos ustedes por su sintonía, por sus llamadas, por sus aportes, también a Miguel Cascante en el Control Master, a los compañeros de Canal 2 por llevarnos la imagen de la radio, y los invitamos a que se queden en sintonía de Noticias Monumental. Hasta la próxima. El doctor Manuel Rojas Oremuno es médico internista y lo puede localizar en la clínica. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.
Sí.